Ok, hoy vamos a continuar porque vamos a hacer el programa que quedó pendiente, ¿vale? O bueno, el que les dejé al final. Recuerden que buscamos hacer una clase que se llame binario. Permítanme porque ahora tengo que estar sacando todo de la mochila. Aquí está. ¿Listo? Buscamos construir una clase que se llame binario. Clase binario. Esta tiene que tener dos argumentos. Bueno, de hecho, de momento nada más es uno. ¿Qué argumento nos interesa que tenga? Bueno, nos interesa que tenga una lista que contenga la cadena binaria del número. Les dije que ustedes pueden escoger, pueden utilizar una lista o pueden utilizar un string, como más se acomoden. Una cadena de bits. Y en esta, en el constructor binario, y vamos a pedir un entero. Perdón, un entero. ¿Qué va a hacer? Bueno, pues resulta que en la cadena de bits o en la lista vamos a guardar la conversión de A en base 10, ¿vale? Guardar el A en base 2. O sea, queremos guardar la cadena de bits. La parte de convertir del entero a bits, pues ese ya lo tienen ustedes, ya lo hicieron, se puede hacer directamente, solamente que ahora va sobre el constructor, ¿vale? Esto tiene una pequeña limitante. ¿Cuál es la limitante que le encuentran a este problema? ¿Cuál es la limitante que va a tener el programa?
Ok. Un entero, ¿cuántos bits es lo máximo que puede contener? ¿Con cuántos bits podemos representar un entero? ¿Qué dice? De 32 bits. Ok. En un entero normal sí podemos utilizar 32 bits. Son las variables de tipo int que trabajábamos en C++. Pero cuando queremos extender esto a más de 32, pues podemos utilizar modificadores como long en el caso de C++. En Python no hay problema, podemos trabajar hasta 64 bits. ¿Vale? Y podemos trabajar con enteros, con la doble cantidad de enteros con los que teníamos. Esa es una gran limitante. Bueno, ahora, esta clase que está aquí la vamos a modificar un poco para que haga operaciones con enteros grandes. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, si ya les quedó claro aquí lo de la programación orientada a objetos, en el sentido de que lista es un argumento o un atributo de binario, entonces ahora sí vamos a pasar a crear la clase que realmente nos interesa. Vamos a crear una clase de enteros, entero, ¿vale? Lo pongo en español para que no tengamos problemas con utilizar palabras reservadas, class entero. ¿Y esta qué va a ser? Bueno, resulta que esta va a recibir primero como lo mismo, va a recibir en el constructor. Primero lo vamos a hacer con un número entero para que quede la idea, limitados a los 32 bits. ¿Vale? Aquí vamos a recibir A. Este número entero lo vamos a convertir en una cadena de bits separados de 8 en 8. Esto quiere decir que el argumento que vamos a tener aquí arriba va a ser una cadena de caracteres o un string que igual le podemos poner lista. ¿Vale? Y en este caso, ¿qué va a pasar? Bueno, cuando recibamos A, vamos a tener que vamos a obtener su representación binaria. Entonces, esa representación binaria que obtengamos de A, la vamos a separar de 8 en 8 elementos. B1, 1, hasta B1, 8. Luego va a ser B2, 1, 1, hasta B2, 8. Así sucesivamente, hasta una cadena BK1 hasta BK8. ¿Vale? La vamos a separar de esta manera. ¿Esto por qué es así? Bueno, cada uno de estos 8 bits, de 8 en 8 bits, lo vamos a convertir en un carácter en ASCII. Por ejemplo, este lo vamos a convertir en un carácter C1, B2, 1, B2, 8. Lo vamos a convertir en un carácter C2. Y así sucesivamente, BK1 hasta BK8. Este lo vamos a convertir en un CK. Y estos caracteres los vamos a ir anidando
en esta lista. De manera que lista va a guardar la palabra C1, C2 hasta CK. Esta va a ser la primera tarea. Luego vamos a ver cómo sobrecargar los operadores de suma y multiplicación. Principalmente el de suma. Vamos a hacerlo primero con la suma. Vamos a sobrecargar el operador de suma en Python para que yo pueda sumar dos enteros grandes, dos de estos enteros. ¿Vale? Después quiero sobrecargar el operador de suma. Vamos a ver cómo se hace en Python. Tomo dos enteros de este tipo, dos objetos de tipo entero. Entero B. ¿Vale? Y en esto me las voy a tener que ingeniar para sumar cada uno de estos caracteres, para sumar, devolver A1, A más B. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, A contiene una lista de bits que va como A1 hasta AK1, A1, 8, AK8, así sucesivamente, lo mismo con B. ¿Vale? Y tenemos que sumar de bits en bits. Vamos a hacer el programa que haga la suma a nivel de binarios. Entonces, vamos a sumar estas listas que están aquí, pero no es sumar directamente. Tenemos que sumar, por ejemplo, si la lista de A es C1 hasta C sub A, y la lista de B, aquí, esta es lista de A y lista de B, es desde C1 hasta CB, ¿vale? Tenemos que sumar elemento con elemento esto de aquí. Aquí el detalle es que, bueno, la anotación no me ayudó. Aquí hubiera sido mejor conveniente que los agregáramos de atrás hacia adelante, porque aquí tenemos que hacer, por ejemplo, CA más CB. Si nos sobra un bit de este, tenemos que sumárselo a CA menos 1 más CB menos 1. ¿Vale? Y aquí le pongo un más 1 entre paréntesis si es que nos sobró un bit acá, en este caso de CA más CB. Y luego tenemos que hacer CA menos 1 más CB más el 1 si es que nos sobró. Y si nos vuelve a sobrar 1, pues tenemos que sumar CA menos 2 más CB menos 2. E igual, si nos sobra un bit, tenemos que hacer esto. Dicho de otra manera, si yo tengo, por ejemplo, el número 1, 0, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Aquí ya está separados en caracteres. Este, por ejemplo, sería el CA. Este sería el CA menos 1. Y, por ejemplo, tengo el B que valga 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Déjenme cambiarle a este 1. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 0, 1. ¿Vale? Tenemos que realizar la suma. Este de aquí sería el CB. Este sería el CB menos 1. Y este sería el CB menos 2. Entonces tenemos que hacer esta suma. A ver, perdón. Ahora sí, ¿dónde estaba? Tienen que sumar 1 más 1, aquí nos quedaría 0, llevamos 1, 1 y 1, nos queda 1. Y el 1 que llevábamos, entonces es 1 y 1, 0 y llevamos 1, 1 y 1 nos queda 0, llevamos 1, 1 y 1, 1 y 0, 1, 1 y 0, 1, así sucesivamente, nos quedan 3, sumamos estos 3, luego son estos 2, esto es 0, esto es este 0, esto es este 0, esto es este 0, aquí nos sobraría 1, es 0, y aquí se lo sumamos acá con esta otra cadena de aquí tendríamos que sumar el 1, y aquí nos quedaría 1, y bueno, todo lo demás. ¿Vale?
quiero aclarar, no es necesario convertir a bits directamente el número. Estamos haciendo una generalización de lo que hicieron acá. Acá sí era convertir a bits. Acá no necesitan convertir a bits. Solamente necesitan cómo convertir o cómo obtener de 8 en 8 bits. ¿Vale? Recuerden que tenemos operadores en Python y en C++ que nos ayudan con las operaciones a nivel de bits. Y no necesito trabajar con ceros y unos. Si se les complica, bueno, pueden utilizarlos con ceros y unos. Si no, pues pueden utilizarlos con corrimiento a la derecha y con, ya les dije el operador. Pueden utilizarlo directamente con variables enteras, ¿vale? ¿Qué funciones van a requerir ustedes? Si yo entro a Python 3, perdón, es con minúscula, Python 3, ¿vale? Si ustedes toman A igual a, por ejemplo, un carácter A, ¿vale? A como variable vale el carácter A. Con la función ORD le pueden pasar el argumento A y esta les va a devolver el código ASCII. ¿Vale? Entonces, ese va a ser el valor entero con el que ustedes pueden obtener ¿cómo se llama? El número que ustedes van a guardar. Quieren convertir de entero a ASCII, es CHR de carácter, por ejemplo el 97. Este me devuelve el carácter A. Van a utilizar esas dos funciones. Ahora, recuerden estos dos operadores. A la 8 nos va a quedar pues 0 porque nada más puedo recorrer el 2 a nivel de bits, solamente lo puedo recorrer una posición. Y recuerden este otro operador de corrimiento. ¿Vale? Entonces, ¿qué van a hacer? Bueno, pues van primero a crear esta lista de caracteres. Entonces, lo que van a recibir va a ser un entero. Por ejemplo, yo voy a crear aquí, sin hacerlo todavía con programación orientada a objetos, le puedo poner así caracteres y este va a ser pues una palabra vacía en este momento. ¿Vale? No tiene nada. Entonces, lo que van a hacer, por ejemplo, es que si yo les paso como entero el 254, este lo van a convertir pues justamente a separar de 8 en 8 bits. Por ejemplo, el 1060, voy a utilizar el 1024. El 1025, ¿vale? Voy a utilizar el 1025 como ejemplo. El 1025, ¿qué va a hacer? El 1025, cuando ustedes lo pasan a bits, este se convierte en 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Borramos esta y es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este es el 1025. Aquí, esta cadena de 8 bits vale 2. Esta cadena, al revés, esta vale 1 y esta vale 2. Entonces, ¿qué van a hacer? Bueno, van a convertir este 1 a ASCII. ASCII 1. Y este lo van a convertir a ASCII 2. Llamémosle a este A2 y a este llamémosle A1. Y en lista o en caracteres van a ir agregando, pues primero, bueno, ya aquí dependerá de ustedes cómo se acomoden. Agregamos ASCII 1, agregamos caracteres más A1 y luego pues agregamos caracteres más A2. Esto ya dependerá del orden, ustedes en el cual se acomoden. ¿Dudas sobre esta primera parte?
¿no? Bueno, la siguiente parte que van a hacer es la sobrecarga de operadores en Python. En C++ vimos que para sobrecargar un operador basta utilizar el comando operator y el operador que quieren sobrecargar. En Python, lamentablemente, cada operación tiene un nombre. Por ejemplo, la suma se sobrecarga con guión bajo, A. Solamente es uno. E igual, como es una operación que se va a definir dentro de la clase entero, requiere que le mandemos el mismo objeto y luego con el que lo vamos a sumar. Objeto 2. Aquí no se mandan dos objetos como en el caso de C++. En el C++, cuando nosotros sobrecargamos los dos operadores, se manda el que actúa a la izquierda y el que actúa a la derecha. Aquí no. Aquí el que actúa a la izquierda siempre se manda por automático, ¿vale? De manera que cuando nosotros hagamos objeto 1 más objeto 2, en automático se manda ya objeto 1, ya no necesitamos pedirlo. Y luego se le suma el objeto 2. ¿Vale? Entonces, lo siguiente va a ser sobrecargar estos dos operadores para hacer la suma con las cadenas de caracteres que cada clase va a guardar. Cada clase guarda una cadena de caracteres. Entonces, lo que van a retornar en la suma es una tercera clase de tipo entero que tenga almacenada la suma de la lista de 1 con la lista 2. ¿Dudas? Bueno, si no tienen dudas, eso es lo que van a hacer hoy. Y si tienen dudas, me preguntan, yo por aquí voy a estar andando. Nada más voy a dejar de compartir porque voy a hacer el mismo programa y pues para que no vean mi código directamente. ¿Vale? Entonces, si no hay dudas, bueno, empiecen.
¿Dudas o alguien? La primera parte ya la tienen.
Vale, ¿dudas? Ok, si no hay dudas, eh, este es uno de los que me van a entregar, así que bueno, lo terminan. Yo voy a seguir conectado por si tienen dudas en alguno de las dos cosas para este programa, ¿vale? La siguiente sesión voy a hablar de lo que es Pygame y Pandas, que son librerías en Python. Vamos a entender cómo funcionan las librerías en Python. Vamos a entender cómo funciona ese comando import que he estado utilizando para import lib, ¿vale? Con Pygame van a poder crear animaciones. También se pueden crear juegos porque controla las paredes. Y con Pandas es una librería que me permite crear tablas o marcos para poder estudiar datos. Realmente sencillo. Lo que me interesa es que se entienda cómo se trabajan las librerías en Python. La gran ventaja de todo esto es que la teoría ya la vimos en C++. Entonces, entendiendo la teoría en C++, pues en Python es bastante más sencillo, solamente es cuestión de acostumbrarse a los comandos. Por ejemplo, ahorita veíamos la sobrecarga de operadores. La sobrecarga de operadores también es permitida en Python, solamente que aquí cada operador, el de suma, el de multiplicación, la función no se llama operator más, sino se llama como guión bajo, guión bajo, add, en el caso de la suma. En el caso del producto me parece que es mn, que es o no, me parece que es prod, ¿vale? Hay que conocer esos nombres. Todos tienen un nombre similar, empiezan con guión bajo. Prácticamente las funciones que tiene reservadas Python siempre van a empezar su nombre con dos guiones bajos. Ahora, hay otro pequeño defecto con respecto a la sobrecarga de operadores de Python contra C++. En el caso de Python, a diferencia de C++, no podemos crear una sobrecarga de operadores en términos de nuestras funciones que construimos nosotros. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nosotros creamos una función def a y aquí que me pida un argumento b, ¿vale? Y en este caso le ponemos return a, creé esta función a, yo le puedo mandar el 5. ¿Sí? Perdonen, le puse return a y no return b, me está regresando a la misma función. Entonces voy a hacer def a, le voy a poner b, y le voy a poner return b, ¿vale? Y entonces en este caso ahora sí, hago a5 y ya me devuelve el 5. Resulta que en Python no podemos hacer sobrecarga de operadores. En un mismo archivo de script, no podría yo crear otra función def a, b, c, y este que sea a return a más c, ¿vale? 2,3. Esto me va a marcar un error. Perdón. No, así está bien. ¿Por qué? Ya vi cuál fue el error aquí. Este no es el error que me va a marcar. Este error es porque estoy haciendo otra cosa. Return, aquí es b más c. Y ahora sí escribo a 2,5, ¿vale? Cuando yo estoy trabajando con clases, esto que estoy haciendo aquí en Python ya no está permitido al momento de pasarnos a clases. Si yo creo una clase, clase, y yo creo un método llamado a, y en este caso que me pida una b. Me faltaron los dos puntos. Class a, def b,
¿vale? Yo creo una def-p donde me haga return p. En este caso, creo otra función def-a que me haga b, c. Le doy enter y me haga return b más c. ¿Vale? En este caso, si yo llamo clase.a, le paso 5,2 y luego le paso el 5, ya me está marcando un error. ¿Por qué? Porque Python toma como última definición, o bueno, toma como definición la última que se haya dado, la que contenga más argumentos, mejor dicho. ¿Vale? Python toma esto dentro de una clase. Acá arriba porque se puede. Acá arriba estoy trabajando en el script. ¿Vale? Estoy trabajando en el... Entonces en automático no va a haber problema. El shell se encarga de gestionar todo eso, pero en una clase no. Las clases tienen bien identificadas sus funciones en el caso de Python. Aquí lamentablemente la forma de trabajar con Python para hacer una sobrecarga de operadores en términos de funciones, tenemos que hacer clase, creo def a y pido toda la lista de argumentos. Es más, la puedo pedir como una lista, argumentos. Y aquí no nos queda de otra. Si longitud de argumentos es igual con 2, pues entonces que realice, hacemos return argumentos 0 más argumentos 1. ¿Vale? De lo contrario, solamente hacemos return argumentos 0. ¿Vale? Bueno, pues en este caso creamos clase, mandamos a llamar b igual a clase.a y yo le mando un argumento. Bueno, aquí un argumento se lo tengo que pasar en términos de una lista. Se me fue ese detalle. Así. Que me marca. Genial. Un nombre lo puse hacia aquí. Este de aquí. Se me fue esta n que está aquí. Pero mandó a llamar este return que está aquí. Al mandar a llamar a este return es porque yo le dije que si mi lista de argumentos solamente tiene un elemento, entonces en automático lo que debe de hacer Python es devolverme el argumento que está en la posición 0. Si no tiene, y no solamente uno, si tiene un número de argumentos distinto de 2, tiene que devolver pues solamente el primer elemento. De lo contrario, pues me devuelve la suma de los dos. Por ejemplo, en este caso yo le puedo pasar 5,2 de esta manera y ya me va a devolver el b que es igual a 7. ¿Vale? Entonces, en Python no hay una sobrecarga al estilo que le hacíamos en C++. En Python, cuando trabajamos con clases, solamente con clases, si ustedes trabajan con funciones aparte, en un script, en un módulo, o trabajan sobre el shell, no necesitan hacer todo esto. Sí vale lo que habíamos hecho antes, esto que hicimos acá arriba. Defino a la función A con un argumento y defino a la función B con 2 argumentos. Aquí el shell se encarga de todo, pero ya en términos de clases, eso no es posible. Tenemos que pedir los argumentos como una lista y luego ir controlando la cantidad de argumentos que son. Y peor aún, ¿qué pasa cuando pedimos argumentos de diferentes tipos? Por ejemplo, que el primer argumento sea un entero y un string y los siguientes dos sean un string, pero el segundo puede variar. Entonces tenemos que controlar todos esos casos con if y else, con instrucciones del tipo elif. Es la gran desventaja con respecto a C++ en cuanto a Python al manejo de objetos.
En C++, el manejo de objetos sí es de manera directa, tal cual como lo hemos hecho. Sí hay sobrecarga de operadores de esta manera, pero en Python no. Tenemos que controlarlos con if y else. Esto realmente es parte de lo que Python le llama la legibilidad del código. ¿Qué tanto puede ser legible cuando otro programador revisa nuestro código? Entonces, para otro programador va a ser más fácil entender estas cláusulas de if y else que estar buscando la sobrecarga de operadores dada por nosotros. ¿Qué función le corresponde a qué tantos argumentos? ¿Qué función le corresponde a qué tipos de argumentos? Entonces, mejor lo lee un programador ajeno a nuestro código de manera directa sobre if y else. Aunque aquí nosotros para este programa, pues no requerimos ese tipo de sobrecarga afortunadamente. El operador de suma se sobrecarga directamente con esta función de A. No necesitamos hacer ningún trabajo. Razón por la que manejo siempre dos lenguajes. C++ siempre me sirve para explicar toda la teoría, mientras que el otro lenguaje realmente es el que van a ocupar. Si se van al mundo laboral, por lo regular no van a ocupar C++, a menos que trabajen con microprocesadores o cosas muy específicas. Es más, ni siquiera uno de los motores gráficos para videojuegos hoy en día que se trabaja con C++ necesita conocer a fondo C++. Necesitan conocer lo básico, pero ya tiene su propia estructura de datos para poder trabajar o crear entornos de videojuegos sin necesidad de conocer. Es más, pueden construir un videojuego sin necesidad de tocar el código. Lo ideal es que conozcan el código, cómo funciona, para que se optimice. Pero si no están enfocados en eso, con conocer cómo se manejan lo que se llaman como blueprints, o tal cual como estas hojas que utilizan los arquitectos que son de color azul, de ahí viene su nombre, les permiten ir construyendo todo para tocar la programación. Cuando trabajan en análisis de datos, no lo hacen en C++ porque es bastante complicado. Tienen que crear estructuras o clases que definan cómo trabajar con una cantidad enorme de datos, arreglos muy, muy, muy grandes. Cuando sí se llega, es más, ni siquiera en la programación en paralelo, hoy en día en lo que es Machine Learning, se utiliza C++ a pesar de que debería de ser uno de los lenguajes óptimos. No debería, de hecho, es uno de los lenguajes óptimos para trabajar ese tipo de cosas. No se hace. La mayoría se trabaja con Python. Python tiene sus propias librerías. El único problema es que a veces las librerías de Python están basadas en la librería de C y pues si sale una actualización de una librería de C, pues se tarda un tiempo en lo que llega la actualización para Python. Es la única desventaja. Bueno, eso y el rendimiento del tiempo de ejecución. ¿Vale? ¿Cuándo sí ocupamos C++ en verdad? Pues cuando buscamos rendimiento. Cuando nosotros buscamos el rendimiento en nuestro programa, no nos queda de otra, tenemos que irnos a C++ porque nos permite un mejor control de la memoria. Al ser un lenguaje compilado, ya no hay ese paso intermedio para traducir cada instrucción al lenguaje máquina. Ya todo está traducido una vez que está compilado. En programación en paralelo pasa lo mismo. Ahí por lo regular uno diría, siempre buscamos la optimización, pero no, incluso hasta en programación en paralelo hay versiones de Python, perdón, librerías de Python basadas en las librerías de C++ para la programación en paralelo. Para móviles, en móviles rara vez se trabaja con C++. Siempre, por ejemplo, en Android se trabaja o con Java o con Kotlin. Para Apple se trabaja con Swift o con C Sharp, que debería de ser el análogo de C++. En Windows, en trabajar para Windows, es un poco extraño ahí, pero se trabaja completamente sobre C Sharp si queremos hacer una aplicación nativa. Y C Sharp es un lenguaje mucho más amigable con respecto a C++. Contiene muchas ventajas igual que C++, pero es más amigable. Entonces, C++ nos permite entender la teoría o lo que hay de fondo. Sí se llega a ocupar. Y de hecho, cuando microprocesadores es de los principales, tanto C++ como C.
pero eso es porque nos permiten trabajar de manera directa con la memoria, con los apuntadores, o permiten que nosotros creamos nuestras propias variables con las estructuras, que con eso podríamos nosotros definir objetos que controlan a un dispositivo electrónico. Cuando el microprocesador está hecho para controlar otros dispositivos, podemos crear estructuras que de manera natural tengan las funciones para controlar esos nuevos dispositivos, ¿vale? Entonces, ¿dudas? Si no hay dudas, entonces hasta aquí le dejo yo voy a seguir conectado en el sentido de que si tienen dudas para este programa de binario de enteros grandes, pues las puedan contestar y puedan tener correctamente ese programa. Si no hay dudas o si creen que lo pueden trabajar aparte, pues entonces nos vemos el Profe, martes. ¿Qué pasó? ¿podría volver a explicar lo de la sobrecarga del operador suma? Ok. Cuando nosotros creamos una clase, por ejemplo, la clase de persona, como bien habíamos dicho, persona, esta clase que está aquí, pues es la que abstrae el objeto de una persona como tal, una que tiene atributos, un nombre, una estatura y que puede realizar acciones, saltar, correr, etcétera. Pero técnicamente nosotros deberíamos de poder, al ser variables, podríamos aplicarle los operadores por default de Python. Por ejemplo, el operador de suma. Suena un poco extraño decir que vamos a sumar personas, pero sí podemos. Funciona de manera similar a lo que pasa en C++. Nada más que en C++, si nosotros quisiéramos crear una sobrecarga de un operador, utilizamos la palabra clave operator junto con el operador que queremos sobrecargar, en este caso el de la suma. Y aquí le pedimos dos argumentos. Por ejemplo, le pediríamos una persona, si es una estructura, le pedimos una persona P1 y una persona P2, ¿vale? Así. Y ya después retornamos lo que queramos entender por la suma de personas. Esto es en C++. Resulta que en Python la sobrecarga de operadores la tenemos que hacer sobre la clase que estamos definiendo. En este caso estamos definiendo la clase persona. Aquí tenemos que crear la función que hace la sobrecarga. Solamente que la diferencia con Python y C++ es que las funciones a sobrecargar son de manera un poco más complicadas, en el sentido de que no es tan fácil aprenderse el nombre, ¿vale? Por ejemplo, para sobrecargar la suma, tenemos que crear la función def, ¿vale? Y se llama guión bajo, guión bajo, a, guión bajo, guión bajo. Y en esta, a diferencia de C++, donde pedíamos los dos argumentos, pedíamos a las dos personas, aquí como siempre, al ser una función declarada dentro de una clase, recuerden que el primer argumento que tenemos que pedir es la misma clase que se inicializa. Y luego tendríamos que pedir el segundo objeto. Vamos a ponerle P. Recuerden que aquí no es necesario en Python poner el tipo de variable que vamos a entender, ¿vale? Y luego, por ejemplo, si la persona tiene un atributo nombre, le podemos definir el valor dentro del constructor. Entonces, supongamos que sumar dos personas quiere decir que vamos a hacer return la concatenación de sus nombres, ¿vale? En este caso, pues tendríamos que poner self.nombre más p.nombre. Aquí aprovechamos la gran ventaja de esta palabra clave self. Esta en automático se la va a retornar el A. Entonces, lo que va a hacer es que cuando nosotros en nuestro código creemos P1 que sea igual a persona,
y que en el constructor pues inicialicemos el nombre, por ejemplo, Juan. Y P2, que sea persona. Y aquí le pedimos Pedro, por ejemplo. Al momento de sobrecargar esta operación, lo que estamos haciendo es que vamos a hacer una P. Aquí fue error mío. Aquí no sería return así. Aquí sería... Sí, porque ahí estaría retornando un string. Le estaría diciendo que la suma de dos personas me va a devolver un string. Pero no, quiero que me retorne una tercera persona. Entonces, aquí crearía una nueva persona, P1 igual a persona. Aquí sería self.nombre. .nombre más P.nombre. Así. Y ahora sí, la que retorno es la P1. Retorno P1. ¿Vale? Es que en el que tenía anteriormente estaba retornando solamente una combinación de los nombres, o sea, un string. Estaría diciendo que la suma de dos personas me va a devolver un string. Y pues sí es válido, pero por lo regular no queremos que pase eso. Queremos que nos devuelva un tercer objeto de tipo que estamos sumando. Entonces, en este caso, cuando hagamos P3 igual a P1 más P2, entonces, en este caso, nos devolvería Juan Pedro. Todo junto, ¿vale? Entonces, así funcionaría la sobrecarga del operador suma dentro de Python. Este es el objeto que estamos utilizando con self, el de la izquierda. Ese es en automático. Prácticamente esto sería equivalente a hacer P1 punto guión bajo A guión bajo P2. ¿Vale? Así funciona la sobrecarga directamente en Python. Lo único es que hay que saber cómo se llaman estas funciones. La de la suma, pues esta es la de guión bajo A. Como les dije, todas las funciones que están reservadas por Python, sus nombres inician con guión bajo, con doble guión bajo. ¿Vale? La resta es sub, bajo guión bajo sub, de subtracción. El producto, me parece que este es mul. Si no es mul, es prod. ¿Vale? Nada más que no me acuerdo exactamente. Este siempre se me olvida si es mul o es prod. Es una de estas dos. ¿Vale? Estas de acá, por ejemplo, recuerden que este es el operador de desplazamiento hacia la izquierda a nivel de bits. No, es derecha. Este es R shift. Shift, guión bajo. Y el desplazamiento hacia la izquierda a nivel de bits es guión bajo left shift. ¿Vale? Los más sencillos, que estos sí hicieron estos. A nivel de bits, pues es el AND. El de la división aquí, perdón, ese sí de plano no me acuerdo cuál es el de la división, porque no nada más es div. Es AND, el OR, y me falta el XOR. No son los únicos, estos son los que más me acuerdo. Los de comparación, solamente no me acuerdo si son LT también. O es greater than, lower than. No, de hecho, de eso sí, perdón, ahí sí no me acuerdo exactamente. Pero igual, todos los operadores se pueden sobrecargar, todos los operadores de Python se pueden sobrecargar, nada más que hay que buscar la palabra que los identifica. Estos son los que más me acuerdo, son los que más sobrecargo por lo regular. La división casi nunca la sobrecargo porque la puedo convertir siempre en una multiplicación.
Entonces, ¿dudas? ¿O queda claro cómo funciona la sobrecarga aquí? Nada más una duda. ¿Qué La pasó? persona 1 seguiría siendo Juan. Es que en la de sobrecarga de ads la ocupamos. Dependiendo cómo hagamos. Por ejemplo, si aquí hago P3 igual a P1 más P2, entonces aquí sí, el self lo estaría jugando Juan, ¿vale? Sí sería la primera. Pero si hacemos el otro caso, P3 igual a P2 más P1, entonces en este caso, la primera persona o la que utiliza el comando self sería P2. Esto sería equivalente a poner P2 punto guión bajo A guión bajo P1. Y este caso, esta suma aquí, nos daría como resultado Pedro, Juan. ¿Vale? Siempre el de la izquierda es el que utiliza a self, mientras que el de la derecha es el que nosotros estamos pidiendo como segundo argumento. ¿Vale? No es que ahí estemos ocupando a persona 1. Por eso mi duda. ¿Dónde ocupé persona 1? P1 igual a persona self. En la sobrecarga. Ah, aquí. A la izquierda. ¿En esta parte te refieres? No, es que puso P1 igual. ¿No debería ser persona 3? ¿Dónde? ¿Aquí? No, en la línea donde estaba. ¿Aquí? No, en la sobrecarga. En la sobrecarga. Ok, aquí, ajá. Sí, eso no debería ser persona 3. P3. Igual. ¿Aquí? Ajá. Ah, bueno, sí, es que como no utilicé en esta parte, recuerden que las variables le corresponden al flujo donde están. Esta P1 que está aquí no tiene nada que ver con estas P1, P2, P3 que están acá. ¿Vale? Ah, ok, gracias. Este self hace referencia a cómo las estamos creando en esto. ¿Vale? Pero este P1, P2, P3 solamente nos permiten acceder a este objeto que está aquí. Este objeto como tal, persona Juan, no tiene un nombre definido. Lo que sí es cierto es que podemos acceder a la memoria donde está guardado por medio de la palabra, del identificador P1. ¿Vale? Entonces, este P1 que está aquí no tiene nada que ver con este P1 que está acá. Es más, puedo hacerle así. A igual a persona 1 y retornamos el A. ¿Vale? Ok, gracias. ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces si no hay dudas, nos vemos el martes y comenzamos con Pygame y Pandas para entender las librerías, cómo funcionan en Python, porque ahí hay que entender qué es pip y pip es el gestor de librerías. De hecho, no es el gestor de librerías como tal, es el gestor de herramientas de Python. Nos permite incluso instalar editores de código de Python específico como Spider. Aunque está muy viejo, la verdad yo no se los recomiendo. Entonces, ¿dudas? Si no hay dudas, entonces nos vemos el martes. Y recuerden que les voy a pedir después este programa. Este que está aquí.